Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, a esta hora, cuando son las 7 de la mañana, 37 minutos, la señal internacional desde Atlanta, Estados Unidos, y desde México también. Está César Augusto Orozco Ramírez, comunicador social, director de medios internacionales, con su invitado, el doctor Abel Pérez Rojas. Él es poeta, comunicador, académico y gestor de espacios internacionales de educación permanente. Es mexicano, director del movimiento científico y cultural Saber Sin Fin. Así que a César le damos la bienvenida con su invitado en la mañana de hoy. Bienvenidos. Damos la más cordial y fraternal bienvenida al doctor Abel Pérez Rojas, director del movimiento científico y cultural Saber Sin Fin, desde Puebla, México, para el informativo del Eje Cafetero a través de la Que Buena 92.1 frecuencia modulada, originando señal desde Dos Quebradas en Colombia. Destacamos también que el doctor Abel es un poeta, comunicador, académico y gestor de espacios internacionales de educación permanente, originario de Tehuacán, Puebla, México. Doctor Abel, una vez más, bienvenido y un gusto saludarle. ¿Qué tal, estimado César Augusto? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia internacional a través de esta señal colombiana. Un abrazo y a la orden. Doctor Abel, hablemos del tema de las deportaciones, un tema controversial de interés para la opinión pública mundial y particularmente para nosotros los hispanoamericanos, implementadas por supuesto por el presidente Donald Trump. Cuénteme, ¿qué opina usted de la seguridad desplegada en la frontera Estados Unidos-México? ¿Cree que se frenará la inmigración con el despliegue de los 10,000 soldados puestos en la frontera por parte del gobierno mexicano? ¿Qué tal, estimado César Augusto? Bueno, comentarte lo siguiente. Primero que tenemos que entender cuáles son las raíces de la migración para entender a qué responde este fenómeno, y entendiendo que la migración hacia los Estados Unidos se da primordialmente por cuestiones de carácter económico. Es decir, las personas que van hacia allá lo hacen buscando el sueño americano, mejorando sus condiciones de vida, sus ingresos y la posibilidad de acceder a mejores servicios de salud y de educación en el caso de quienes tienen familia. Esto es importante señalarlo para entender que al ser una cuestión multifactorial, es así tal cual como se da este fenómeno. Entendiendo esto, no es solo, digamos, porque la frontera de México con Estados Unidos sea una frontera porosa que permita la migración, no, de ninguna manera, sino que, no obstante, que se establezcan barreras físicas como la construcción de un muro, que además hay que decirlo, César Augusto, esta idea del muro que en su primer mandato Donald Trump promocionó, ciertamente avanzó en la construcción y que ahora también ha retomado en este segundo mandato, no es exclusiva de Donald Trump. Todos los presidentes, por al menos los más recientes, los últimos 5 recientes presidentes norteamericanos, en mayor o menor medida han estado contribuyendo al levantamiento de este muro y a la colocación de mayores barreras físicas entre la frontera entre México y los Estados Unidos. Entonces, primero, no es una cuestión de Donald Trump. Segundo, lo que sí es cierto es que Donald Trump promociona y difunde este muro como si fuera, y las diferentes barreras, como si fuera la solución al problema. Y lo cierto es que en el primer mandato se pudo ver que Donald Trump deportó una cantidad ínfima de migrantes comparado, por ejemplo, con las deportaciones realizaron sus antecesores y sus predecesores. Tan solo Barack Obama, de acuerdo a algunas cifras que hace poco consulté, deportó a algo así como 3-4 veces más de migrantes, comparándolos con lo que Donald Trump deportó en su primer mandato. Respondiendo directamente a tu pregunta, digo que estas
barreras físicas y la colocación de la Guardia Nacional en el caso del lado mexicano, si bien es cierto que disuade y persuade por la fuerza y la dificultad la migración, no es algo que la solucione, porque la problemática y las causas que la originan de raíz prevalecen y continúan, estimado César. Y ante esta ola masiva de deportaciones por parte de Estados Unidos de miles y miles de indocumentados, de inmigrantes indocumentados, que, están siendo deportados a muchos países, a sus sitios de origen, México está preparando campamentos en 9 ciudades del norte del país para recibir a migrantes deportados, ofreciéndoles refugio y centros de recepción con apoyos con logística. Doctor Abel, ¿usted cree que estos campamentos en la frontera para atender a migrantes son benéficos o, por el contrario, son un incentivo para continuar intentando ingresar a Estados Unidos? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, mira, César Augusto, hay cosas muy interesantes. Primero decir, retomando este comentario que hacías del muro fronterizo, bueno, en el caso de Joe Biden en enero del 2021, hace cosa de 4 años, firmó una suspensión para la construcción del muro que había impulsado fuertemente Donald Trump, y que de hecho fue una de las críticas que Trump le realizó a Biden, digamos como uno de los motivos por los cuales se incrementó la migración hacia los Estados Unidos. Pero retomando esta pregunta que planteas, César Augusto, precisamente hoy publica el periódico El País, en su edición México, publicó una nota muy interesante. Mira, la titula de la siguiente manera: un mes después, mientras los albergues mexicanos permanecen vacíos en la frontera, las amenazas de Trump siguen sin cumplirse. Voy a leer solamente 2 párrafos para que tengamos una idea y les platico el resto del documento. Las escenas en Ciudad Juárez, México, y en otras ciudades fronterizas de Tijuana a Reynosa ponen de relieve los reveses hasta ahora de la promesa del presidente de alzar la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos. En una nota firmada por Alfredo Corchado, Anglia Cocherga, Igeix Ávila y Alín Corpus, dice lo siguiente, que la historia que hoy publica, fechada el 19 de febrero del 2025, por el periódico El País en su versión internacional México, es una colaboración realizada bajo el proyecto Puente News. Y dice que los megaalbergues para deportados instalados por el gobierno mexicano a lo largo de la frontera se encuentran en su mayoría vacíos. Un mes después de que el presidente Donald Trump amenazara llevar a cabo deportaciones masivas, desde el primer día de su administración, las escenas en Ciudad Juárez y en otras ciudades fronterizas, desde Tijuana en el oeste hasta Reynosa en el este, ponen de relieve los reveses hasta ahora de la promesa del presidente de lanzar la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos. El republicano hizo campaña con la promesa de detener y expulsar a unos 11 millones de indocumentados. Las autoridades mexicanas a lo largo de la frontera, incluida Ciudad Juárez, parecen aliviadas de no haber visto todavía una oleada de deportados. Esperamos que no se produzca una gran repatriación, dijo la secretaria de Bienestar Social, Ariadna Montiel Reyes, tras una visita a un extenso campamento de tiendas de campaña vacías que podría albergar a 2.500 deportados. La agencia federal se encarga de proporcionar servicios a los mexicanos devueltos a su país de origen en un proceso a menudo denominado repatriación. Bueno, solo para que tengamos una idea, estos albergues construidos por el gobierno mexicano a lo largo y ancho de la frontera con los Estados Unidos, de acuerdo con este reporte publicado ayer por el periódico El País, solo alrededor de 2,000 migrantes han pisado estos albergues construidos por el gobierno federal mexicano, ¿sí? Y en total, poco más de 13.500 migrantes han sido deportados a México, entre los cuales casi 3.000 de estos 13.500, casi 3.000 son repatriados de otros
países, o sea que no son mexicanos. Pero estamos hablando entonces que en esta máxima ofensiva, al menos declaratoria, hecha por Donald Trump, se han deportado, en el caso de México, alrededor de 13,500 personas regresadas, de las cuales casi 3,000 son de otras nacionalidades. Entonces, contestando a tu pregunta, el gobierno de México, como dentro de los compromisos que estableció con los Estados Unidos, es decir, de alguna manera de tener lista una infraestructura para la deportación masiva, no se ha dado hasta el momento como se tenía contemplada, o al menos en la misma dimensión de la declaratoria realizada por Donald Trump. Doctora Vela, esta situación de la migración, del flujo de migrantes desde Sudamérica, de Asia, a través del Darién, Centroamérica y México, se le agrega otro problema grave, que es el asunto de las armas. Un reciente informe de Stop US Arms to Mexico cataloga como un río de hierro que inunda México, refiriéndose al flujo de armas a ambos lados de la frontera. Los cárteles mexicanos cuentan con grupos pequeños que, entre otras tareas, adquieren armas de fuentes diferentes. ¿Cree usted que el contrabando de armas procedente desde los Estados Unidos para los cárteles de México reducirá el alto índice de crímenes en el país, en su país, en México y en las fronteras? Bueno, yo lo que te quiero decir, César Augusto, primero, que debemos entender que una de las principales industrias norteamericanas es la industria bélica. Y la industria bélica en sus múltiples niveles y en sus múltiples alcances, no solamente en cuanto a la producción de armas de largo alcance, misiles, aeronaves y demás, sino también la producción de armamento, digamos, para el enfrentamiento a pie. Y que los múltiples conflictos armados en los cuales participan los Estados Unidos y las ventas que realizan sus empresas alrededor del mundo son mecanismos para la distribución de dicho armamento, que además, hay que decir, generan millones de dólares de ganancia para las empresas dedicadas a esta industria. Pero también hay que decirlo, que gran parte de este armamento de a pie, que estamos hablando de fusiles, de lanzagranadas y de todo este armamento que es para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, queda en los Estados Unidos y que encuentra su cauce por la frontera con México y que termina en manos de los grupos delincuenciales. Solo quiero, para que nosotros tengamos una idea de cuán grave es esto y cuán demostrado está. En el gobierno de Felipe Calderón, ¿sí?, entre el año 2006 y el 2011, se llevó a cabo algo que se le dio en llamar el operativo Rápido y Furioso, por el cual la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos introdujo más de 2,000 armas a México con un chip para ser vendidas a grupos delincuenciales en México y poderlas rastrear. Esto se hizo con consentimiento con el gobierno federal mexicano. El escándalo, y por eso sale y se hace público, es porque se les pierde el rastro a esas 2,000 armas, que eran armas, rifles de asalto y demás. Y solo fue una, digamos, operación que demostraba o que demostró cómo circulan de manera o con mucha facilidad armas de los Estados Unidos a México. Entonces, esto visto desde la óptica del gobierno mexicano es una cuestión de preocupación, porque obviamente que es la fuerza de letalidad que enfrenta el ejército mexicano, la Marina, contra los grupos armados. Es decir, las armas que elevan la capacidad de fuego
de los grupos delincuenciales, por un lado, pero por el otro, visto desde la frontera, visto más allá de la frontera con los Estados Unidos, es una fuente de ingresos para una parte de la economía norteamericana que curiosamente son en gran medida partidarios del gobierno de Donald Trump. Entonces, esa es una crítica que de manera muy diplomática, un señalamiento y un punto de preocupación del gobierno mexicano, que por un lado se señala la agresividad de los grupos delincuenciales, pero que por otro lado la estructura financiera y las ganancias de la venta de armas sigue sin tocarse en los Estados Unidos, amparándose de que las leyes norteamericanas protegen la libre circulación y la venta de determinado armamento, y que además cuando sucede una desgracia, como ya ha sucedido, de personas que ingresan a lugares públicos como las escuelas y terminan abatiendo a personas inocentes, surge este debate allá en los Estados Unidos, pero pasa el furor, se vuelve a apagar, y sin embargo la circulación y la producción de este tipo de armamento está pasando de manera discriminada hacia los hacia México, donde también hay que señalar, por supuesto, que hay corrupción y colusión de parte de las autoridades mexicanas, y por eso pasan pues como lo están haciendo actualmente. Estamos en comunicación con el doctor Abel Rojas, directamente desde Puebla, México, para el informativo del Eje Cafetero a través de la Quebuena 92.1 FM, frecuencia modulada. Doctor Abel, el sueño americano ya no es esa prioridad número uno de los migrantes que proceden desde Sudamérica y que, como bien sabemos, también asiáticos, gente de la India, gente incluso del Medio Oriente han estado tratando de pasar hacia Estados Unidos por el Darién, cruzando Panamá, Centroamérica, Guatemala. Ese sueño americano ya no es prioridad número uno de los migrantes, sino la capital de México. ¿Cómo el gobierno de México, a través de su presidenta, la señora Claudia Sheinbaum Pardo, está preparándose para esto, sobre todo para Ciudad de México, una ciudad tan grande, una metrópolis, una mega ciudad, doctor Abel? Bueno, sí, por supuesto que sí. Mira, hay que decirlo que la política migratoria y las leyes mexicanas son de abrazos abiertos hacia los diferentes pueblos del mundo. O sea, México se ha caracterizado por tener una hospitalidad que en su momento pues sirvió de refugio y sirvió de segunda patria, por ejemplo, a las personas que salieron de España cuando vivieron allá la dictadura. Y ni qué decir de los diferentes hermanos sudamericanos, latinoamericanos que han llegado a vivir a México y que han enriquecido nuestra vida cultural, intelectual y la fuerza económica de nuestro país. Pero también hay que decirlo, que hay una circulación natural de migrantes de todo el mundo para llegar a los Estados Unidos por tierra. Ahora, con estos acuerdos que ha habido para recrudecer y dificultar la llegada de migrantes a través de la frontera de México con los Estados Unidos, sí hay que decirlo que muchos de los migrantes se están quedando en territorio nacional y específicamente están generando una especie de crisis humanitaria, primero en la franja con los Estados Unidos, en ciudades fronterizas como Tijuana y digamos todas estas que eran pasos naturales para llegar hacia los Estados Unidos. Está habiendo una gran cantidad de miles de personas a través de campamentos improvisados, por un lado. Pero por el otro, algunas de nuestras ciudades en México cada vez más se vuelven en un lugar de asentamiento permanente de migrantes, principalmente centroamericanos y sudamericanos. Y específicamente la Ciudad de México y la zona conurbada, o sea, esta zona central conformada por territorio de Puebla, de el Estado de México,
y ciudades que están cercanas, se ha convertido en un punto de atracción muy importante. O sea, te voy a citar por qué es importante. Solo esta zona, esta Ciudad de México, por sí sola tiene alrededor de 9 millones de habitantes, pero cuando se ve como una gran megalópoli entre las zonas que comparte con el Estado de México, estamos hablando de una gran ciudad de alrededor de poco más de 20 millones de habitantes. Entonces, y en este lugar comparten una enorme cantidad de industria asentada en el Estado de México, que para quienes se encuentran en el extranjero, decir que las entidades federativas, una entidad que es la capital del país es la llamada Ciudad de México y otra es el Estado de México. Estamos hablando de dos entidades federativas que comparten un territorio hermanado por las condiciones naturales. Entonces, en el Estado de México hay asentamientos de miles de empresas generadoras de millones de empleos. Entonces, en una ciudad como la Ciudad de México, tienes todos los servicios, todos los atractivos, todo lo que te encuentra en una gran metrópoli, en cualquier metrópoli del mundo, de las grandes metrópolis del mundo, esos servicios y esos atractivos se encuentran en la Ciudad de México. Y por el otro lado, además, hay una gran cantidad de millones de empleos generados por esta simbiosis que tienen con el Estado de México. Entonces, específicamente, respondiendo a tu pregunta, sí, la Ciudad de México es y la zona central del país es una zona muy atractiva que cada vez más sirve como una segunda o tercera opción para el migrante que ve que es muy difícil ir hacia los Estados Unidos y que prefiere quedarse en territorio mexicano. Doctor Abel, hablemos de un tema también controversial e interesante y de muchísima relevancia, mucha importancia, no solamente para Estados Unidos, sino para todos los países a nivel mundial. Hablamos de los aranceles. Recientemente, el presidente Trump anunció la reinstauración de un arancel del 25% sobre todas las importaciones, particularmente de acero. Un aumento, para muchos países exorbitante. Aranceles que van dirigidos particularmente a Canadá y a México, como también a China y a países suramericanos como Colombia, en fin, a un sinnúmero de países. ¿Cree que los nuevos o las nuevas estrategias de aranceles de Trump ponen en riesgo el plan de libre comercio, doctor Abel? Yo creo, César Augusto, que es importante considerar y tomar en cuenta algunas cuestiones de carácter geopolítico, o sea, para poder entender lo que hoy día está pretendiendo los Estados Unidos. Primero, debe tenerse siempre presente que los Estados Unidos está perdiendo la gran guerra comercial contra China. Realmente el duelo de todo esto que estamos viendo es Estados Unidos contra China y cómo se disputa la supremacía en el mundo, que hay que decirlo, la está perdiendo Estados Unidos a los chinos por una serie de factores muy importantes, como cuáles, como decirlo, que fíjate, pocas veces nosotros pensamos en lo que pasa en otros lugares, como el siguiente. Hoy día la mayor reserva de tierras raras, de recursos naturales y demás, está en un continente que a veces para nosotros ya no existe, pues porque no está en nuestros noticieros. Y me estoy refiriendo a África. África, este continente que en su momento se lo repartieron entre los países europeos, hoy en su gran mayoría está dominado, controlado, administrado por los chinos. Los chinos han logrado garantizar, gracias a esta penetración silenciosa de décadas, el control y la garantía de suministros naturales para las próximas décadas. Entonces, en este continente africano, donde ya no figuran, por ejemplo, los Estados Unidos, China le ha ganado esta partida en este continente. Pero por otro lado, estimado César Augusto,
decirte que ha sido cada vez más la penetración de los chinos en Sudamérica. Correcto. Y que precisamente los Estados Unidos está tratando de garantizar en esto que se conoce, que ahorita escapa de mi mente este nombre en alemán, que se llama el entorno natural de vida que toda superpotencia necesita tener garantizado para su propia seguridad. Es decir, por ejemplo, para los Estados Unidos, ¿sí?, su entorno natural de protección es América. Entonces es inconcebible que, por ejemplo, que se ponga en riesgo la penetración china o el predominio chino en sus aliados naturales, como es Canadá y es México. Y por supuesto que este mismo criterio aplica para toda América, porque la penetración económica generalmente va acompañada de una penetración cultural y luego, posteriormente, de un afianzamiento de carácter militar. Y realmente a la luz de eso es como debe entenderse esta relación que tiene Estados Unidos específicamente con Cuba y específicamente también con Venezuela. Bueno, entonces, en este sentido, los aranceles son, digamos, el mecanismo que tienen para garantizar algunas otras cosas más. En el caso de México es echar abajo el avance de la industria china en nuestra industria nacional. Y en el caso de Canadá es exactamente el mismo. Entonces, pero por otro lado, en esta serie de jugadas y de negociaciones, decir que los aranceles impuestos o posiblemente impuestos, porque se suspendió la entrada en vigor por un mes, que ya van 15 días, y que también está esta amenaza en el caso de los aranceles impuestos al acero y al aluminio. El argumento principal que ha esgrimido el gobierno mexicano es que cualquier arancel impuesto a nuestra economía repercutiría en niveles de inflación y en el bolsillo del mercado norteamericano. Porque no perdamos de vista que algo así como el 75% de las exportaciones mexicanas van a parar hacia los Estados Unidos y que todo arancel impactaría en el precio de nuestros productos, pero que terminarían teniéndose que pagar por el mercado y por los consumidores norteamericanos, pero que también al poner aranceles implicaría que nuestro país tendría que buscar nuevas rutas de comercio, nuevas formas de establecer alianza con otros países, y en donde por supuesto tendría que ver hacia posibilidades como lo sería China. Entonces hay un teje y maneje, una llave y contrallave, donde por un lado cierra esta posibilidad de que México tenga cada vez más negocios con los chinos, pero por otro lado nos cierra la puerta para que los productos generados en México ingresen hacia los Estados Unidos, que además ese era el espíritu del Tratado de Libre Comercio, anteriormente NAFTA, y hoy este tratado a México, Estados Unidos y Canadá, porque la intención es que hubiera una facilidad en la fluctuación de las mercancías. Ahora, ciertamente el país número uno al cual los Estados Unidos le compra más es precisamente hacia México. Sí. México desbancó en los años recientes a China en ser el primer exportador de productos y servicios hacia los Estados Unidos. Pero bueno, por otro lado, tampoco son productos totalmente elaborados en México, sino son parte de una cadena de producción donde algunos son elaborados en cierto porcentaje en México, concluidos en Estados Unidos, concluidos en México y regresados al mercado norteamericano. Hemos abordado con el doctor Abel Pérez Rojas, director del Movimiento Científico y Cultural Saber Sin Fin, desde Puebla, México, dos temas importantes: deportaciones y aranceles. Y para finalizar,
Doctor Abel, hablando acerca de los impuestos, de los gravámenes a los aranceles que está implementando la administración Trump, en este caso particularmente a Canadá, a México y a otros países en general, están causando otro problema en países como Venezuela, donde hay escasez de medicamentos para personas que han recibido trasplantes de órganos y necesitan no solamente diariamente, sino de por vida de estos medicamentos. En el campo de la farmacéutica, donde México es un gran proveedor, ¿qué impacto tendrá a largo y corto plazo? Mira, César Augusto, yo creo que el principal dique que se le ha construido a las medidas que pretende adoptar Donald Trump son los tribunales norteamericanos. O sea, eso es algo muy importante que inclusive México lo ha entendido. O sea, los Estados Unidos no respetan ninguna instancia internacional para regularse, pero sí acepta las medidas tomadas por sus tribunales internos. Entonces, a mí me parece que esta batalla legal contra las medidas de Trump y su gobierno se van a dar en la corte en las diferentes cortes norteamericanas. Y es ahí donde yo creo que por cuestiones humanitarias, por cuestiones de sentido común, sí, se van a frenar, por un lado. Y por el otro lado, las propias organizaciones internas de norteamericanos, en donde hay que decirlo, ¿no?, que México precisamente en lo que la doctora Claudia Sheinbaum dijo como plan B y C de dar respuesta a los posibles aranceles norteamericanos, se pensó en establecer aranceles a las exportaciones norteamericanas que llegan a México y que principalmente, en caso de que México respondiera con aranceles, sería para afectar, para repercutir en los sectores donde se encuentran los votantes de Donald Trump. Entonces, México también tiene identificado y un mercado nada despreciable de poco más de 120 millones de consumidores. México, el gobierno mexicano tiene identificados esos sectores de la industria norteamericana que viven en gran medida gracias a las exportaciones realizadas en México. Entonces, en esos posibles planes de respuesta B, C, D, E, por supuesto que estaría la afectación de esta industria dependiente de las exportaciones de México. Pero por el otro lado, César Augusto, yo creo que hábilmente el gobierno de Claudia ha entendido que todas esta serie de amenazas del gobierno de Donald Trump son solamente un mecanismo de negociación, y que si lo que quiere es disminuir los niveles de migración y la exportación de drogas o el traspaso de fentanilo, está tratando de atacar estos dos fenómenos, estos dos problemas, para desarticular los argumentos del gobierno de Donald Trump. Entonces, yo en lo personal creo y confío en que no vamos a llegar a esos niveles preocupantes de imposición de aranceles que en nada beneficiarían ni a México ni a cierto sector de la población norteamericana. Doctor Abel, y para todos aquellos oyentes que quieran seguirle a través de las redes sociales en ese gran mundo de la literatura, de la poesía, ¿dónde le pueden encontrar? Sí, claro que sí. Mira, a nosotros nos pueden encontrar las 24 horas del día en sabersinfin.com. Sabersinfin.com. Por supuesto, tenemos nuestros diferentes canales en redes sociales, en YouTube como Saber Sin Fin TV, en Facebook como Saber Sin Fin.com y Saber Sin Fin Portal. Y yo realizo una serie de entrevistas en donde, por cierto, gracias a los buenos oficios de la doctora Amelia Restrepo Incapié, presidenta de la Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte, todos los martes 7 de la noche hora de México, 8 de la noche hora de México, tenemos el talento de los escritores, gestores culturales, comunicadores colombianos, a través de una serie de entrevistas que hoy día yo diría hemos entrevistado a poco más de 300 talentos colombianos a través de una sintonía internacional latinoamericana como es sabersinfin.com. Y extra micrófono, doctor Abel, usted nos ha dicho que ha estado en Pereira. Sí, ahí donde está el árbol del poeta, ahí he tenido la oportunidad de estar y por supuesto de compartir, y yo espero en breve quizás
en la segunda mitad de este año estar por ahí nuevamente compartiendo el talento y una serie de reflexiones y materiales que estamos preparando desde México para Colombia. Doctor Abel, muchos éxitos y gracias por concedernos esta entrevista al informativo del Eje Cafetero. Abel Pérez Rojas, desde sabersinfin.com, les agradece como siempre su amabilidad. A mis hermanos colombianos, a mis hermanos de habla hispana allá en los Estados Unidos, les mando un cordial abrazo y un reconocimiento para ti, César Augusto Orozco, comunicador colombiano avecinado en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a César Augusto Orozco Ramírez, director de medios internacionales, su invitado el doctor Abel Pérez Rojas, también desde México, y César desde Atlanta, desde Estados Unidos, por esta entrevista tan especial en la mañana de hoy.